Vamos a desgranar esto a fondo. Porque el capítulo 238 del manga de los 4 jinetes del Apocalipsis acaba de coger un secreto que lleva 18 años cociéndose a fuego lento y lo ha detonado frente a nuestras caras. Madre mía, menuda bomba ha soltado al autor. Tal cual. Tenemos sobre la mesa filtraciones de páginas recién salidas del horno, foros de Reddit que están ardiendo literalmente y análisis kilométricos de la comunidad. La misión de nuestra inversión de hoy es entender la cruda verdad sobre el rey Arturo, el origen de este caos y sobre todo entender por qué todo el mundo está aplaudiendo frente a las viñetas. Es que el nivel de catarsis narrativa que hemos presenciado es, excepcional. Lo fascinante aquí es cómo unas pocas páginas de diálogo no solo cambian el rumbo de la trama actual, sino que alteran retroactivamente nuestra percepción de los últimos 18 años de esta historia. Le da la vuelta a todo. Exacto. El manga acaba de coger todas las ideas preconcebidas sobre esa dicotomía del bien y el mal y las ha tirado por la ventana sin ningún miramiento. Y para lograr ese impacto, el autor nos somete primero a una especie de latigazo cervical con el tono del capítulo. La historia retoma la acción en un punto súper crítico. Merlín teletransporta a la nueva generación, o sea, a Percival, Lancelot, Tristán y Gawain, a su torre secreta. Sí, a una ubicación segura, entre comillas. Eso es. La tensión en esa sala se puede cortar con un cuchillo. Lancelot, que sabemos que es la desconfianza personificada, se pone en guardia de inmediato. Duda de que la persona que los ha salvado sea realmente Merlín. Y tiene motivos de sobra, a ver. Claro, y para ponerla a prueba, menciona unas cicatrices de quemaduras muy graves alrededor de sus labios, algo que solo quienes han visto ciertos recuerdos del pasado sabrían. Y esa paranoia de Lancelot está más que justificada. Hablamos de un universo donde las ilusiones, los cambios de forma y las manipulaciones mentales son, el pan de cada día. Ya te digo. En un contexto de guerra total, dudar de la persona que te salva es un instinto de supervivencia básico. Pero lo que me parece brillante a nivel de diseño narrativo es cómo el autor desactiva esa tensión. Merlín, lejos de ofenderse, responde con un sarcasmo puramente terrenal. La respuesta es de locos, la verdad. Totalmente. Desvía la acusación diciendo que su señor la regañó por ir enseñando esos chupetones frente a su propia hija, Gawain. A ver, la escena del chupetón es surrealista. Pasamos de un ambiente bélico a un chiste adolescente. Tienes a Gawain muerta de vergüenza porque su madre está hablando de marcas de besos con total ligereza. Es una situación súper incómoda para ella. Luego está el pobre Percival, que vive en su propia nube de inocencia, preguntando genuinamente qué es un chupetón. Y Tristán le contesta secamente que se lo pregunte a sus futuras esposas. Ay, pobre Percival. Es un respiro cómico muy necesario, ¿eh? Nos recuerda que a pesar del fin del mundo siguen siendo adolescentes. Sin embargo, ese chiste es un caballo de Troya en toda regla. ¿Por qué lo dices? Porque la frase de Merlín contiene un detalle que altera por completo. Ya, pero viendo a este hombre en las sombras surge una pregunta inmediata. ¿Cómo un monarca, un recipiente literal de poder divino, acaba convertido en esto? Porque las filtraciones nos describen a un individuo demacrado, con la mirada vacía, consumido por la culpa que susurra haber perdido su nación. El impacto visual es demoledor para quienes leen el capítulo. Fíjate que Lancelot, reaccionando por puro instinto, ataca al verlo pensando que es un impostor del tirano que asola el mundo. Claro, es lo lógico en ese momento. Pero el ataque se detiene en seco al cruzar miradas. El lenguaje corporal de este Arturo irradia una impotencia tan absoluta que desarma cualquier agresión. Esta figura rota es diametralmente opuesta al villano sádico que los jinetes llevan tiempo cazando. A ver, frena un momento porque me cuesta encajar las piezas. Se supone que Arturo es el anfitrión del caos y esa magia primordial inmensa. ¿Cómo llegamos de un joven rey destinado a gobernar el mundo a este fantasma encerrado en una torre? Pues para explicárnoslo, el manga nos arrastra 18 años al pasado, justo después de la Guerra Santa. Y ahí, Merlín suelta la gran bomba. Confiesa haber resucitado el caos. ¡Ostras! Y atención a esto. Su motivación no fue salvar a la humanidad, ni detener una amenaza cósmica. Su motivación fue, sencillamente, saciar su infinita curiosidad. Decidió que Arturo sería el recipiente de esta fuerza para crear un mundo mejor. Espera. ¿Me estás pidiendo que acepte que el personaje supuestamente más inteligente de este universo simplemente jugó a ser Dios por pura curiosidad? ¿Y no previó que inyectar el poder supremo en un adolescente traumatizado iba a salir mal?
Pues suena a locura, pero esa es precisamente la disonancia que ha hecho estallar los foros. A simple vista parece un error de cálculo inconcebible. Ya te digo, suena a que nos falta información o algo. Bueno, si escarbamos en los análisis de la comunidad, en Reddit se está debatiendo mucho el perfil psicológico de Merlín. Varios usuarios apuntan a su inmadurez emocional crónica. Hablan del arquetipo de la niña omnipotente. Interesante concepto. Sí, o sea, posee un intelecto milenario, pero emocionalmente siempre ha estado estancada. Y gran parte de su sed de conocimiento nació para llenar el vacío de un rechazo amoroso temprano por parte de Meliodas. Merlín opera bajo la arrogancia desmedida de creer que su intelecto lo domina todo. Entiendo. O sea, estamos ante un caso claro donde el coeficiente intelectual no compensa la ceguera emocional. Y esa ceguera tiene nombre propio en esta historia: Cath-Palug. Uy, sí, la bestia. Según las filtraciones, esta entidad nacida del propio caos se hizo pasar por una criatura inofensiva, se infiltró, observó y al descubrir el poder latente en Arturo, atacó. Los pecados capitales y Arturo logran detenerlo, y Arturo decide sellar a Cath-Palug dentro de su propio cuerpo. Una decisión fatal, visto lo visto. Totalmente. En los hilos de Reddit llevaban años teorizando sobre esto. Un usuario usó una descripción que me puso los pelos de punta. Dijo que sellar a Cath-Palug fue el equivalente a implantarse un tumor consciente. Es una analogía anatómica brutal, pero súper acertada. Para entender la magnitud del desastre, imaginemos que intentas contener un reactor nuclear inestable dentro de un motor tradicional. Merlín creyó que Arturo podría canalizar esa energía limpiamente. Claro, ignorando el peligro real. Exacto. Ignoró por completo que la radiación de Cath-Palug ya estaba corroyendo todo desde adentro. Ese sellado nunca fue una prisión segura. Porque claro, Cath no se quedó cruzado de brazos en la oscuridad de su interior. El capítulo nos revela cómo ocurrió la tragedia. Cath usó su fuerza vital como un parásito. Empezó a absorber el caos desde el interior de Arturo, devorando poco a poco su mente, alterando su personalidad. Envenenándolo lentamente. Justo. Cuando Merlín por fin se dio cuenta de que su reactor nuclear se estaba derritiendo e intervino para separar a Cath de Arturo a la fuerza, ya era tarde. El parásito había ganado la partida. Exactamente. La separación forzada llega cuando el daño ya es irreversible. Y de esa escisión catastrófica nace el falso Arturo, esa amalgama corrupta que ha estado masacrando el mundo exterior. Madre mía, qué desastre. Observando solo un remanente del caos original, y lleva aislado en esta dimensión paralela casi 2 décadas. Sabiendo que si el falso Arturo lo encuentra y absorbe esa última chispa, será el fin de todo. Tal cual. Alcanzará su forma completa y adiós a la existencia misma. Y aquí es donde la tensión narrativa explota de forma magistral, ¿eh? Porque claro, cuando uno descubre que 18 años de miseria mundial, de masacres, de pérdida de amigos, son el resultado de la curiosidad mal gestionada de una sola hechicera, alguien tiene que alzar la voz. Por supuesto, alguien tiene que parar los pies a Merlín. Alguien tiene que romper el protocolo de respeto absoluto. Y ese alguien es Lancelot. En este capítulo, Lancelot se convierte en la encarnación literal de la frustración de quienes estamos leyendo esto. Totalmente. Es que la reacción de Lancelot no es solo un arrebato de ira, es un juicio en toda regla. No hay paños calientes. Se lanza verbalmente contra Merlín y destroza su fachada de intocable. Le recrimina que liberó fuerzas primordiales que era incapaz de controlar. Le dice las verdades a la cara. Sí, la acusa sin ningún miramiento de que todas las masacres, el sufrimiento de humanos, hadas y demonios son la factura sangrienta de su negligencia, de su experimento fallido. Y le suelta algo demoledor. Viene a decirle que ellos, los jinetes, han tenido que vivir luchando a muerte, enterrando a su gente única y exclusivamente para limpiar su desastre. Y fíjate cómo reacciona el resto del grupo ante esta tensión tan bestia. Es un poema ver al resto de personajes ahí. Gawain entra en pánico y suplica que no culpen a su madre. Percival intenta poner paz, pero es Tristán quien comete el error táctico de intentar justificar lo injustificable. Tristán murmura que, que en el fondo pensaban en el bien del mundo. Ay, Tristán, peor momento imposible para decir eso. Esa frase es el detonante final. Y nos lleva a la línea de diálogo más dura de todo el capítulo. Lancelot frena en seco, clava la mirada en Tristán y le pregunta con una frialdad increíble si le diría lo mismo a Jade si estuviera aquí. Es un golpe directo a la mandíbula. Mencionas a Jade y se hace un silencio de cementerio absoluto. Porque Jade no es un concepto abstracto de la guerra.
Fue un compañero real, trágicamente fallecido por culpa de las fuerzas del falso Arturo. Invocar su nombre es materializar el coste humano de la arrogancia de Merlín. Una bofetada de realidad tremenda. Lo que presenciamos en esa escena es un choque generacional profundísimo. La vieja guardia, los pecados capitales, llevan décadas excusando los daños colaterales de Merlín. Tienen lazos históricos y han normalizado su toxicidad emocional porque lucharon juntos. Claro, están viciados por el pasado. Pero la nueva generación no tiene por qué heredar esa tolerancia ciega. Lancelot no tiene nostalgia, su dolor es fresco y representa a quienes heredan un mundo roto por los errores de sus mayores. Y el fandom está encantadísimo con esto. Es fascinante leer los foros. El público respalda a Lancelot de forma unánime. Hay hilos enteros celebrando que, por fin, alguien le quite esa inmunidad a Merlín. La llaman egoísta y critican esa actitud estoica con la que recibe los gritos, como si estuviera por encima del bien y del mal. Es que esa actitud evasiva de Merlín contrasta violentamente con lo que ocurre justo después. Ante esta acusación descarnada de Lancelot, uno esperaría que Merlín sacara una excusa cósmica. Pero el silencio de Merlín es llenado por la voz rota del verdadero Arturo. Y su reacción descoloca a todos, a los personajes y a la audiencia. Sí, Arturo no busca excusas, no se esconde detrás de las buenas intenciones. Le da la razón a Lancelot sin pestañear. Reconoce que ninguna disculpa será jamás suficiente, que ningún acto podrá expiar el enorme dolor de su pueblo, y que fracasó en su deber como rey.